Día 95. Quinto. ¿Por qué leer este libro y cómo entenderlo? Hace casi 2000 años se encendió un fósforo en Palestina. Al principio, pocos en ese rincón del mundo sintieron el toque hasta encenderse. Sin embargo, el fuego se extendió más allá de Jerusalén y Judea, al mundo y a toda la gente. El libro de Hechos provee una descripción de un testigo ocular de la llama y el fuego, el nacimiento y la expansión de la Iglesia, comenzando en Jerusalén con un pequeño grupo de discípulos. El mensaje viajó a través del Imperio Romano. Dotados de poder por el Espíritu Santo, este valiente grupo predicó, enseñó, sanó y demostró amor en las sinagogas, escuelas, hogares, mercados y salas de juicio, en las calles, en las colinas, embarcaciones y caminos desérticos. A donde quiera que Dios los envió, vidas e historias cambiaron. Hechos es un informe histórico de la Iglesia primitiva. También es un libro teológico, con lecciones y ejemplos vivos de la obra del Espíritu Santo, de las relaciones y organización de la Iglesia, las implicaciones de la gracia y la ley del amor. Hechos es además una obra apologética que construye un fuerte marco para la validez de los reclamos y promesas de Cristo. El libro de Hechos comienza con el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo prometido y el inicio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Esta evangelización inspirada por el Espíritu se origina en Jerusalén y por último se difunde hasta Roma, abarcando gran parte del Imperio Romano. El Evangelio va primero a los judíos, pero estos, como nación, lo rechazaron. Un remanente de judíos, por supuesto, recibió gozoso las buenas nuevas, pero el rechazo continuo del Evangelio por la inmensa mayoría de los judíos favoreció el desarrollo de la proclamación del Evangelio entre los gentiles. Esto fue de acuerdo al plan de Jesús. El Evangelio fue de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Leer Hechos capítulo 1, versículo 8. En cierta forma, este es el patrón que la narración de Hechos sigue. La gloriosa proclamación empieza en Jerusalén. Leer capítulos del 1 al 7. Va a Judea y Samaria, capítulos del 8 al 9. Y a los países más allá de Judea, capítulo 11, versículo 19, capítulo 13, versículo 4 y hasta el final de Hechos. La segunda parte de Hechos se enfoca sobre todo en los viajes misioneros de Pablo a muchos países al norte del Mediterráneo. Él, con sus compañeros, llevaron primero el Evangelio a los judíos y después a los gentiles. Algunos judíos creyeron y muchos gentiles recibieron las buenas nuevas con gozo. Se inician nuevas congregaciones y los nuevos creyentes comienzan a crecer en la vida cristiana. A medida que ustedes lean Hechos, pónganse en el lugar de los discípulos. Sientan con ellos la experiencia de estar lleno del Espíritu Santo y emociónense al ver a miles respondiendo el mensaje del Evangelio. Sientan su entrar al dar cada pizca de su talento y tesoros a Cristo. Y al leer, contemplen de nuevo a los discípulos del primer siglo, los que en medio del sufrimiento y aún enfrentando la muerte, aprovecharon cada oportunidad para hablar de su Señor crucificado y resucitado. Luego, decida hacer la versión de este siglo de estos hombres y mujeres de Dios. Hechos de los Apóstoles es como un drama con dos personajes principales, Pedro y Pablo. Este drama representa el esparcimiento del Evangelio de Jerusalén,
la ciudad donde crucificaron a Cristo, hasta Roma, la capital del Imperio Romano. Lucas comienza su narración donde la había dejado en el Evangelio, el que identifica como el primer tratado. Leer Hechos capítulo 1, versículo 1, y describe los acontecimientos que precedieron la ascensión del Señor. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Tal como les pidió el Señor, los discípulos esperaron hasta la llegada del Espíritu Santo, hecho que marcó el establecimiento de la Iglesia. Leer capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 47. La Iglesia comenzó a progresar y a multiplicarse en Jerusalén. Leer Hechos capítulo 3, versículo 1 al capítulo 8, versículo 3. Los discípulos predicaban con valentía y el Señor los respaldaba con grandes milagros. Leer Hechos capítulo 3, versículo 1 al capítulo 5, versículo 16. Esto trajo problemas que culminaron con la muerte del primer mártir. Leer capítulo 6, versículo 8 al capítulo 7, versículo 60. Y la primera persecución que obligó a los creyentes a dispersarse. Leer Hechos capítulo 6, versículo 8 al capítulo 8, versículo 3. Fiel a su promesa, Dios hizo que todo redundara en bien de su iglesia. No solo la iglesia se vio obligada a ir por todo el mundo, sino que uno de sus más encarnizados perseguidores, Saulo de Tarso, abrazó la fe que perseguía. Leer Hechos capítulo 9, versículos 1 al 31. Con el tiempo se convertiría en el gran apóstol Pablo. Pedro siguió muy activo con un ministerio de gran alcance. Leer Hechos capítulo 9, versículo 32 al capítulo 11, versículo 18. Comenzaron a surgir grupos de creyentes que formaron iglesias. Una de estas, la de Antioquía, habría de tener una gran influencia en el desarrollo de la obra misionera. Leer Hechos capítulo 9, versículo 32 al capítulo 12, versículo 24. Fue precisamente esta iglesia la que impulsó el primer viaje de Pablo por Asia Menor y Grecia. Leer Hechos capítulo 12, versículo 25 al capítulo 14, versículo 28. Pablo se convirtió en el personaje principal del libro. El primer viaje de Pablo fue exitoso, pero la conversión de los gentiles amenazó con crear problemas. Se celebró entonces el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, en el que Pablo relató lo que el Señor estaba haciendo con los gentiles. La iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, tomó decisiones sabias. Leer Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 35. El resto del libro es el relato de la obra que Dios fue realizando a través del apóstol Pablo. Este realiza 2 viajes más. Leer Hechos capítulo 15, versículo 36 al capítulo 18, versículo 22. Y del capítulo 18, versículo 23 al capítulo 21, versículo 14. Por todas partes van quedando iglesias. Pero en un viaje a Jerusalén, Pablo cae preso y lo llevan prisionero a Roma. Viaje que aprovecha para testificar del amor de Dios. Leer capítulo 21, versículo 15 al capítulo 28, versículo 31.